2. Acerca de la piedad. 1. Definición de la palabra piadoso en el Antiguo Testamento. La palabra piadoso en el Antiguo Testamento aparece una sola vez en la ley y de resto la inmensa mayoría de veces aparece en los Salmos. Y creo que hay dos lugares más donde la nombra en otro sitio. Y es en los Salmos donde se puede estudiar. En la ley es muy hermosa porque de todas maneras dice que el piadoso es aquel que ha guardado la palabra, es aquel que lo tiene al Señor de primero por encima de su familia, de sus hijos, de cualquiera. Dios es primero. Que Su lealtad a Dios es primero. tres, que ha sido probado en diferentes maneras y ha pasado el examen. Cuatro, que como resultado es el único que su oración, su búsqueda de Dios le agrada a Dios. Es el único que está en condiciones de conocer la voluntad de Dios. Es el que está en condiciones de enseñar a otros y el que Dios va a bendecir las obras de sus manos como resultado. Entonces, ahí lo pone como una primera definición y en los Salmos más que todo, que es donde quiero que lo miremos rápidamente, lo compara contra el impío. Y esa comparación es esencial porque tenemos una idea de lo que es un piadoso o de lo que es la piedad muy diferente a lo que la Biblia enseña que es la piedad. Por un lado tenemos piadoso y por el otro lado al impío. Relación personal con Dios. Devoción a la religión y a sus prácticas. Uno se imagina que la palabra impío aparece refiriéndose, por ejemplo, a los no judíos. Pero por ahí si acaso hay un salmo en el que pareciera referirse a los no judíos. En otros lados diría uno, no, entonces el impío es el judío que ha dejado la ley y que vive corrompido y dañado. Y tampoco, por ahí si acaso hay dos salmos en que pudiera implicarse eso, no hay más. O como tres salmos. La mayoría de los salmos que habla de la palabra impío se refiere a una persona devota. O sea, lo que llamaríamos hoy en día un tipo piadoso. Curiosamente, la palabra piadoso se ha degradado tanto que se toma así. El que es muy devoto en la práctica religiosa, que va al templo, que cumple con todo, que da su diezmo, que está ahí participando en todas las actividades públicas. Mientras que el piadoso era alguien que tiene una relación personal con Dios. Fe. 2 puntos. Lo bueno y lo malo provienen de Dios. Fe. 2 puntos. Dios interviene para quitar lo malo. Entonces la fe del impío tiene fe, no es que no sea un tipo sin fe. Él le cree que Dios va a meter la mano y va a arreglar las cosas, que es lo que soy hoy en día. Ese es un retrato exacto de la iglesia de hoy por hoy. Tiene mucha fe de que Dios le va a arreglar, muy devoto en lo religioso, pero lo otro, la verdadera fe, es cuando confía y descansa que tanto lo bueno como lo malo provienen de Él. No es solamente lo bueno y que lo malo no, eso viene del diablo, como dice, inventan hoy en día. Todo viene de Dios. Voluntad. 2 puntos. Rendido y sometido a Dios. Voluntad. 2 puntos. Que Dios satisfaga sus deseos. Entonces ellos creen que eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es darme y darme y darme todo lo que yo quiero. Y no es así en la Biblia. Es qué quiere Él que yo haga, así como decíamos antes, me toca sacrificar hasta los seres más queridos. Es el piadoso es una persona que está rendido y sometido a su voluntad, que es lo que dice de David, que él lo que hizo fue cumplir las voluntades de Dios. No se fue a las guerras como quisiera, a las que le gustaría pelear, sino que siempre esperó que Dios le dijera qué guerra pelear y cómo pelearla. Y no como hoy en día que se meten en la que quieren y esperan es que Dios meta la mano y le apoye en eso que se metió. Corazón. 2 puntos. Integridad. Primero Dios que los suyos. Corazón. 2 puntos. Doblez. Primero sus intereses. Busca sacar provecho de Dios y de todos. Sí, la primera cosa que caracteriza el corazón de alguien que tiene un corazón conforme a Dios es su integridad. Que allá en lo más adentro sabe que Dios está viendo todo lo que Él es y no puede jugárselas a Dios. En cambio, el impío siempre hace todo con doblez.
Dice que aun cuando hace sacrificios y oraciones, dice del proverbio, dice, lo hace con su intención. Si canta y canta y canta y da dinero, da diezmos y ofrendas, es con intención, esperando a ver qué le puede sacar a Dios. Y lo segundo es eso, que primero para un impío son sus intereses. Es simplemente, Dios es el ayudante financiero, Dios es el que satisface todo lo que él quiere. Entonces busca a Dios, pero buscando un provecho. Y busca a las demás personas para ver qué provecho también le saca. Mientras que el piadoso primero es Dios que los propios. En esta vida, aflicciones. En esta vida, bendiciones terrenales. Uno de esos salmos famosos sobre el impío y el piadoso, el 73, donde él dice que mira a los impíos, cómo les va de bien, cómo prosperan en todo, cómo se han enriquecido y cómo son de altivos, de creídos y que todo les funciona, que todo Dios con ellos. Y en cambio, él, que es una persona que ha caminado con Dios, todos los días está siendo disciplinado y castigado por Dios. Pero que en últimas sabe, es cuando descubre el fin de ellos y el fin de él. Y se da cuenta que ellos sí están en lo suavecito, en un resbaladero suavecito, pero no saben dónde van a terminar, en el infierno. Y él lo contrario. Esperanza, puesta en la otra vida. Esperanza, puesta en esta vida. Sí, por ejemplo, dice que el cuento el piadoso, el justo, en su muerte tiene su esperanza. Mientras que el impío dice, en su muerte perece su esperanza. Hasta ahí llega. Es no, que me dé aquí, que me arregle aquí, que me... Toda cosa no, ya llega la muerte, no, se acabó todo el cuento. Ya no tiene más. Y como vemos, las de la columna derecha, la del impío, ese es un retrato de la iglesia de hoy, ¿no? Son muy devotos, es solamente quieren es que yo les ayude a arreglar las cosas y juegan con doblez con todo, todos sus intereses, solo esperan aquí en la tierra y no hay nada en el cielo. Mientras que el verdadero piadoso no se caracteriza por cuánto es devoto a la religión, sino cuánta relación personal, cómo vive a solas con él, que confía en que tanto lo bueno como lo malo él sabrá por qué. Así tenga aflicciones, está confiado de que allá en la otra vida viene el premio. Dice, yo siempre estuve contigo, me tomaste la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Tiene un corazón íntegro, no hay esa doblez, no hay esa cosa escondida. Y pone a Dios de primero. Él es el primero en su vida, no yo, sino Él. 2. Uso histórico de la palabra piadoso entre los judíos. Hasid era la palabra en hebreo, y cómo lo manejaron ellos y cómo fueron pervirtiendo la definición. 1. En los Salmos, el que tiene una relación personal con Dios. Puntos suspensivos. Todo esto que ya vimos es lo que muestra un piadoso en los salmos. A veces lo traduce santo, pero hay otra palabra distinta para santo. 2. Bajo Grecia. Asideos y después fariseos. El devoto y practicante de la religión colectiva. Ahí está el cambio que hicieron ellos. Ellos dijeron, ya los piadosos ahora son los que son devotos y practicantes de la religión colectiva. Tanto que armaron una agrupación dentro de Israel que en los libros nuestros de los macabeos, por ejemplo, que son conocidos ante el cristianismo, y los libros de teología, lo llaman los asideos. Viene la palabra hasid, pero la pronuncian así o la escriben así. Cuando los macabeos se rebelan contra Grecia y logran hacer una guerrilla y logran sacar a los griegos que estaban dominando toda la región por un tiempo, los asideos, ese grupo especial que se llamaban los piadosos a sí mismos, se unieron a ellos y los apoyaron hasta que vencieron. Pero una vez que pasó el tiempo, ya estando en el poder, comenzaron a coquetearles también el poder religioso y entonces comenzaron a negociar con los griegos para que les permitieran ser sumos sacerdotes también a los macabeos. Y enseguida estos se apartaron. Y los que se apartaron dentro de los asideos de los que estaban en el poder, se vieron después con el tiempo lo que llamaban los fariseos, que la palabra fariseo significaba apartado, pero era siguiendo el mismo método de siempre, la parte externa de la religión y no la interna de la religión.
3. Bajo Roma, los gentiles convertidos al judaísmo. Ya para la época de los romanos, como los judíos se han vuelto, los rabinos se han vuelto tan asiduos evangelistas, se la pasaban predicando para arriba y para abajo, convirtiendo gente, hasta que sale el cristianismo y como crece tan rápido, entonces ellos se retrocedieron y dijeron, no, a nosotros no nos interesa predicarle a nadie ni convertir a nadie al judaísmo, que es la doctrina de hoy por hoy. Pero en esa época era todo lo contrario, cuando solo que vieron que no tenían tanto éxito como los cristianos han tenido a través de los siglos y desde esa época. Entonces llamaban piadosos era a esos que no eran judíos, pero que de alguna manera creían en el Dios verdadero o practicaban más o menos el judaísmo o mucho el judaísmo. Había como varios grados de piadosos en su época. 4. Hoy en día, Hasídicos, los judíos ultraortodoxos. lo que llaman los judíos ultraortodoxos, que muchos de ellos viven en Israel, a ellos no les gustan que les digan así. Dicen que no, no somos los hasídicos, o sea, la misma palabra que se usaba en la época de Grecia, los más religiosos y devotos y cumplidores y que el gobierno los sostenga de paso. Pero eso es lo que ha sucedido con la palabra piedad. 3. La piedad en el Nuevo Testamento. Al principio, otros, al final. Al principio del Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles principalmente, y en una palabra en el Evangelio, hablaba de piadosos como en ambos sentidos, el sentido correcto, pero poco a poco nota que se fue degradando la palabra para convertirse, para entenderla de la misma manera que se entiende entre los judíos, se entendía en esa época entre los judíos, o sea, los no cristianos, los no judíos, que de alguna manera empezaron a creer. Y entonces por esa razón los apóstoles dejaron de usar la palabra piedad por un poco de años. Y al final en sus últimas cartas, Pablo, en 1 Timoteo, 2 Timoteo y en la segunda de Pedro, volvieron a retomar la palabra piedad porque volvieron a darse cuenta que era el Evangelio, era la misma vida del Evangelio. Entonces veamos un poquito qué dice de esto. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Bueno, aquí lo llama piadoso dentro de las características que tiene en el sentido correcto de la Biblia. Todavía se usaba bien. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Parece que todavía se utilizara el piadoso de forma correcta, porque claramente Ananías era judío. Por el mismo nombre, Ananías es un nombre judío. Y estando en Atenas, debatía en la sinagoga con los judíos y con los piadosos y en la plaza con los que estuvieran presentes. Aquí ya empieza a usarse a la manera de siempre. Una cosa eran los judíos y otra cosa eran los piadosos, que iban a la sinagoga, pero sin ser judíos. Y predicando en la sinagoga de Tesalónica, algunos judíos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y gran número de los griegos piadosos. Aquí otra vez diferencia a los judíos de los griegos piadosos. Cuando salieron ellos de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Aquí lo mismo otra vez están los judíos y otros los prosélitos piadosos. La palabra prosélito podríamos llamarlo convertido, la traducción de esa palabra. Entonces se refería a esos. Había en Cesarea un centurión llamado Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Puntos suspensivos. Ahí no es claro si se refiere a la manera esta de decir que porque no era judío, porque obviamente no era judío, o se refiere a que él sí era un hombre piadoso verdaderamente. Yo creo que está ahí como entre las dos. Entonces desde ahí en adelante no se volvió a usar esa palabra. ¿Cómo se usa entonces la piedad en el Nuevo Testamento ya cuando la vuelven a retomar de manera bien bíblica en todo sentido? Todo el poder de Dios concerniente a la vida y a la piedad nos fue dado cuando conocimos a aquel que nos llamó a su virtud y a su gloria.
Es un pasaje del apóstol Pedro que ya habíamos visto en otro momento, que cuando conocimos a Él y que nos llamó a su virtud, o sea, a vivir una vida como Él es y a su gloria, entonces nos entregó todo el poder concerniente a la vida y a la piedad. Pone la vida como una cosa, la piedad como la otra. Manteniendo buena su manera de vivir, para que en lo que murmuran de ustedes, puntos suspensivos, Y dos, manteniendo buena su conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes, puntos suspensivos. ahí en la misma carta de Pedro, en la misma carta, en un momento dado, dan el consejo, mantengan su manera de vivir buena, para que en eso que murmuran de ellos sean, logren ver la verdad. Y del otro lado dice, manteniendo buena también su conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes sean avergonzados. Entonces vuelve a nombrar las dos de arriba, la vida y la piedad, porque la piedad tiene que ver con como lo yo soy por dentro. Lo externo, lo interno. ¿Sí? En ambas cosas Dios quiere que estemos caminando. Nuestra manera de vivir, pero lo de adentro, la conciencia, que es lo de la piedad. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos más que de Dios, amadores del dinero más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios. Puntos suspensivos. Los cuales tendrán la forma externa de la piedad, pero negarán el poder de la piedad. Ahí está refiriéndose a los ministros de los tiempos finales, que lo que aman es a sí mismos y así al dinero y a los deleites, pero que mantienen la forma externa de la piedad, pero niegan el poder de la piedad. Que la piedad, cuando es una comunión real con Dios en lo privado, cuando tengo un corazón íntegro, cuando estoy mirando lo eterno, cambia mi vida como resultado. Se tiene un poder para transformarme. Lo externo, lo interno. Nuevamente, una cosa es la forma externa o la apariencia de piedad, como lo traducen ahí, y otra lo interno. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dos puntos. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio físico para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Puntos suspensivos. Pero apártate de los que toman la piedad como fuente de ganancia. Bueno, allí se vuelve a hablar de la piedad comparada contra el ejercicio físico, que dice que aprovecha para muy poco, pero la piedad, el estar todos los días en la presencia de Dios a solas, esa es la búsqueda a solas, donde Él me vea todo lo que soy, en su palabra es lo que puede transformar mi vida presente y mi venidera. Ahí la palabra vida, en el griego hay tres palabras distintas para vida. Una se refiere a la vida física que tienen los animales, las plantas y el ser humano. Otra que es la vida humana, la que es propiamente el ser humano, como la felicidad, la alegría, la familia, la plata, el trabajo, la sociedad, la economía, todo ese tipo de cosas que conforman nuestra vida. Esa es la segunda palabra para vida. Pero la tercera solamente se utiliza en la Biblia para la vida espiritual y para la vida eterna. Nunca se usa en diferentes, como sinónimos esos tres términos. Y aquí se refiere a la tercera. O sea, no está diciendo que tiene promesas para esta vida física, ni tiene promesas para esta vida humana en todo mi bienestar y mis proyectos de vida, mi calidad de vida. No, está hablando de la vida espiritual y de la vida eterna, de la vida venidera. Lo externo, lo interno. Entonces, siempre que usa la palabra piedad, se nos podemos dar cuenta que está comparando, contrastándolo, en este caso con el ejercicio físico, en los demás lados con la religiosidad externa, y no, y la piedad es distinta, es lo interno. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea defectuoso. Conociendo pues el temor del Señor, que a Dios le es manifiesto lo que somos, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios,
esperando que la verdad sea manifiesta a la conciencia de ustedes y a toda conciencia humana delante de Dios, de modo que tengan con qué responder a los que se gloríen en las apariencias y no en el corazón. Entonces, él dice que cuando sabemos, que ya es cuando somos conscientes de que vamos a comparecer algún día ante el tribunal de Cristo, todos nosotros, los cristianos, y para que vayamos a recibir según lo que hayamos hecho aquí, bueno, ahí no traduce malo, como lo traduce en la Reina Valera, sino defectuoso. O sea, que parece con cara de bueno, pero no tiene la actitud correcta, que eso es lo que hace la piedad. Allá vamos a ser juzgados por eso. Y conociendo ese temor del Señor, que es algo que el Nuevo Testamento sí recalca, que el temor de Dios sigue siendo vigente como parte del nuevo pacto, que es lo que no les gusta a los que están predicando hoy en día todo amor, 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 pero la Biblia también habla del temor de Dios, el temor refiriéndose al juicio en el que vamos a ser realmente destapados hasta lo último de lo que hay por allá por dentro. Dice, por eso dice el temor del Señor, que a Dios le es manifiesto lo que somos. Entonces, a la luz de eso, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? ¿Meternos a la iglesia mucho más seguido? No. Renunciar a lo oculto y vergonzoso, todas esas cosas que tenemos a la tapada, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, ni cogiendo el versiculito suelto de aquí y de allá para poder decir lo que nos gustaría, que es lo que hacen la mayoría. Simplemente tienen una idea y luego buscan un versículo que les cuadra con la idea y lo predican, ¿no? Que alguien decía, como quiero compartir una historia que me pasó con un caballo, empezó leyendo los 4 caballos del Apocalipsis y dijo caballos, y enseguida empezó a hablar de la historia del caballo y no habló nunca del Apocalipsis. O alguien que sabe mucho de aviación decía es que para saber un vuelo bueno hay que tener 3 condiciones, y después de que le explica las 3 características del buen piloto, les trata de buscar versículos que cuadren con las 3, independiente si eso concuerda con el Evangelio completo o con un pedazo que sí, otro pedazo que no es tan importante, porque arrancó no de la Biblia, sino arrancó de su propio conocimiento. Eso es adulterar la palabra de Dios. Por eso la importancia de nuestra conciencia, porque aquí se ve claramente que si tenemos la conciencia que es, sabremos cuál es la verdad, ¿no? De otro modo no podremos hacerlo. ¿Qué es lo que dice ahí en adelante, no? Dice, si yo renuncio a todo lo de adentro, Dios se las arregla que la verdad sea manifiesta a las conciencias de los demás. La conciencia es la que detecta cuando yo hago por debajo de cuerda algo que sí, algo que pareciera que sí, pero que no lo es. Pero también puedo percibir la del otro si yo tengo mi corazón también limpio. Entonces lo que dice ahí, él deja que Dios se encargue de manifestar la conciencia ante otros y de que sí lo hice con limpieza y que no lo hice con otra intención. Y toda conciencia humana puede percibir eso porque Dios se las arregla para hacerlo, hacer que se perciba. Dice, de modo que ustedes, le dice a los cristianos, tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. O sea, otra vez, Lo externo y lo interno. las apariencias o el corazón. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia, que es lo que significaba eso de lavar los cuerpos con agua pura, no dejando la suprema congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto vean que aquel día se acerca. Bueno, entonces dice que ya tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Esto lo dice en la carta a los Hebreos, donde dice que el judaísmo era como si era el lugar santo del tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo y el templo tenía 3 partes. El atrio exterior, que estaba ahí los sacrificios. Luego venía el lugar santo y luego el lugar santísimo. El donde estaba la presencia de Dios era en el lugar santísimo. Y el lugar santo era el judaísmo. Practican un poco cosas religiosas de ahí, pero realmente no logran entrar a la presencia. Los cristianos sí podemos entrar a la presencia de Dios directamente porque hay un camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Y entonces la orden de la Biblia es acerquémonos. Ese acerquémonos repite en Hebreos en otros lados.
Dice, pero ¿cómo nos debemos acercar? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia. Tiene que ver con el corazón, con la fe, con la conciencia. Si yo no voy con eso de adentro, correcto, entonces ni para qué me acerco. Eso es lo que significaba en el Antiguo Testamento lavar los cuerpos con agua pura antes de ir a hacer una ofrenda o un sacrificio. Entonces ahora nosotros también tenemos que acercarnos así. Pero lo que importa es lo interno y no lo externo otra vez. No es el agua, el cuerpo lavado con agua, sino el corazón sincero, no hipócrita, en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia. Que cuidado tenemos por allá justificando un pecado, eso se llama tener mala conciencia. Cuando digo, no, pero es que la culpa fue de las circunstancias, es que la culpa fue de usted, es que la tentación se me presentó, yo que no, ya cuando me volteo eso ya no tengo buena conciencia. No estoy diciendo la verdad, yo pequé, punto, no, no hay disculpa para ninguna cosa. Pero luego de que dice acerquémonos, dice algo más, no dejando la suprema congregación como algunos tienen por costumbre. Y la Reina Valera lo traduce muy mal cuando dice no dejando de congregarnos. O sea, otra vez lo externo. Cuando eso no se refiere, toda la carta a los hebreos nunca habla de eso. Habla de acercarme a Él, a tener comunión con Él. Y en el griego, la palabra congregación es sinagoga, es la misma palabra de sinagoga, y el verbo congregarse es sinagó. Y aquí no habla de eso, sino habla de episinagoga, y el epi significa la que está por encima. Entonces, la congregación suprema, a la única que exhorta en la carta a los hebreos, es mi acercarme a Él. Pero con Él no puedo jugárselas de acercarme con un corazón malo, con una conciencia mala. Eso lo puedo hacer para congregarme con los otros hermanos. Ellos no verán todo lo que es mi corazón y lo que hay por dentro, pero Dios sí lo ve. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que en su presencia no hay cosa creada que no sea manifiesta, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vuelve a decirnos en el mismo Hebreos, acerquémonos al trono de la gracia, pero sabiendo que en su presencia, cuidado, ahí no hay nada que no sea manifiesto y que a él no lo puedo engañar. Eso es lo que andar, significa la Biblia andar en luz. Pedirle a Dios que examine lo que yo tengo por dentro que yo no conozco. Por eso dice ahí, quedan todas desnudas, quedan todas abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque si yo me acerco a Él con la palabra, que es como debemos acercarnos, permanentemente en la palabra, ella sí penetra hasta lo más profundo y divide lo que sale de mi alma, decía de mí mismo, y que yo puedo orar, cantar y decir 80 cosas, o que sale de mi espíritu, que es la que está en comunión con Dios, en conexión con Dios. Las coyunturas y los tuétanos son cosas del cuerpo humano, son el simbolismo. Una coyuntura es lo que une un hueso con el otro, y el tuétano es lo que hay por dentro del hueso. Entonces yo puedo tener mucha argumentación y justificación y la conecto una con la otra y la palabra penetra y deja ver en dónde yo estoy conectando una cosa con la otra mal conectada para poder salirme con la mía. Con él no puedo escapármele. Y los tuétanos es que por muy pareciera que fuera valedero mi argumento cuando yo hablo, por decir algo de la gracia, de esa manera que me interesa a mí, él mira más adentro del hueso, más adentro del argumento y lo destapa. Y no hay nada que no sea discernido en la presencia de Dios, de los pensamientos y de las intenciones del corazón. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces él dice que el mandamiento que le dio en ese caso a Timoteo, que tiene que ver con el Evangelio, dice, ¿cuál es el propósito de hacer las cosas como son? Es que se produzca un amor verdadero. Pero ese amor tiene que nacer de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Otra vez las mismas tres de atrás que vimos en Hebreos, el corazón, la conciencia y la fe. Corazón puro también se traduciría ahí.
Y si mi amor no nace de ese corazón puro, ni de una buena conciencia, por mucho que aparentemente tenga mucho amor, porque abrazo a los hermanos y digo que me preocupo por ellos, pero a la hora de la verdad no es un amor verdadero. Si no nace de esas tres cosas, o sea, de la piedad verdadera, yo termino desviándome de la verdad, apartándome a vana palabrería, hablo y mucha cosa aparentemente de la Biblia, y me creo que soy todo un doctor de la ley, que conozco muchísimo, pero yo ni entiendo ni lo que hablo ni lo que afirmo. Ahí la palabra afirmar significa es como afirmar categóricamente. Y eso me ha pasado con muchos que defienden algo concreto, con qué fuerza, como ahorita me pasa con todos cuando hablan de que defienden que la gracia es otra cosa, distinta y se ponen a mirar lo que dice la Biblia y se dan cuenta que ni sabían lo que hablaban. No tenían ni la menor idea de lo que la Biblia realmente dice al respecto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira, ha corrompido su entendimiento y ha sido privado de la verdad. Y ahí sigue diciendo más características, pero las que están aquí, al menos que las que nos caben, está diciendo que si yo no me estoy conformando a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, eso me sorprendió, porque yo siempre creía que la piedad es conforme a la doctrina. O sea, lo primero es que llega la doctrina y eso me produce una piedad, porque la obedezco. Pero aquí dice que es el contrario, la piedad la que me lleva a la doctrina. Y el que no es de conformo a eso, aunque se crea que sabe mucho, está envanecido, no sabe nada. Está delirando de cosas, ha corrompido su entendimiento y ha sido privado de la verdad. Por mucha doctrina que crea que sabe, por mucha teología que haya estudiado, si su corazón no ha sido corregido, limpiado, que es lo que se llama la piedad, mi conciencia no es limpia, mi fe no es correcta, no tengo la doctrina, no tengo la verdad. Pues el conocimiento de la verdad es según la piedad. Que es la frase con la que Tito, con Pablo en Tito, concluye. El conocimiento de la verdad depende de mi estado de la piedad. Habiendo padecido y sido ultrajados antes en Filipos, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciarles el Evangelio en medio de gran oposición. 1. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. 2. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como ustedes saben. 3. Porque no encubrimos avaricia, Dios es testigo. 4. Porque no buscamos gloria de hombres, ni de ustedes, ni de otros. 5. Porque ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes. 6. Porque nosotros hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y 7. Y porque hablamos según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Es una de las frases más hermosas del apóstol Pablo, en que muestra quién es él. Dice, nosotros hemos sido padecidos, ultrajados, bueno, perseguidos en Filipos y llegamos a Tesalónica y tuvimos de nuevo para anunciarles el Evangelio en medio de gran oposición también en Tesalónica, que no duraron ni como 15 días, les tocó irse de la ciudad rápido. Dice, ¿por qué aguantaron todo eso? Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Hubiera habido alguna de esas cosas, obviamente si hay persecución y me maltratan y me azotan, como pasó en Filipos, pues yo más bien dejo de hablar de eso, que no me conviene. Me invento otra distinta, otro cuento distinto y no ese que me va a traer problemas. Nunca usamos de palabras lisonjeras, como hoy en día en las profecías de que los va a usar, los va a bendecir, y siempre hablan cosas bonitas. Tampoco estamos encubriendo avaricia, dice, y Dios es testigo de que no estamos ahí predicando, sí, pero esperando a ver a cómo nos llegan las ofrendas, encubriendo lo que queremos por debajo de cuerda. No buscamos gloria de hombres, ni de ustedes, ni de otros, que nos vean como grandes predicadores y nos aplauden y nos reconozcan, porque nuestra iglesia es gigante. Porque ustedes son testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes. Porque nosotros hablamos no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ahí está todo el secreto. Dios es el que mira mi corazón si yo lo estoy haciendo solamente para agradarlo a Él o para agradar a la gente, que es lo que predican hoy en día. Predicaciones que agraden a todos, que no se sientan incómodos, que no se sientan regañados, que todo el tiempo sea suavecito.
Pero eso no es lo que la Biblia dice. Él no usó nunca palabras lisonjeras con la gente. Y porque hablamos según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Dios no le confía el Evangelio pleno a nadie si no ha sido aprobado por Dios. Y todo esto de ahí para atrás. Si yo no estoy viviendo la vida que es, no tendré el Evangelio. O sea que la medida en que una persona tiene verdaderamente el Evangelio, que lo entendió como era, porque todos los cristianos creen que lo tienen, todos los predicadores creen que lo tienen, pero cuando uno mira, no tiene nada de esas cosas en su corazón, no tiene una verdadera vida de piedad, entonces lo que tienen no es el Evangelio verdadero, aunque ellos supongan, se imaginen, envanecidos en lo que tienen y no lo tienen verdadero. Solo Dios se lo confía plenamente, se lo describe, se lo explica a aquel que tiene un corazón correcto. Si los mentirosos permanecen en su hipocresía, su conciencia se irá cauterizando al punto que terminan escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, los cuales los llevará a apostatar de la fe. Porque los que desechan la buena conciencia naufragarán en cuanto a la fe. Entonces ahí habla de personas, por un lado, mentirosos, hipócritas, que eso lo ve uno continuamente, como muestran una fachada de predicadores, pero que les interesa es la plata que reciben. Por eso se molestan si una persona se va. No, porque si llega a ser de los de plata, más se parecen, se escandalizan y se preocupan. Y, y dice, si siguen y siguen en ese cuento, su conciencia llega un momento que se cauteriza. O sea, ellos ya no sienten que están haciendo lo mal. Al principio sabían que lo estaban haciendo con disimulo, que se preocupaban más por la gente que daba buena plata que la gente que es pobre, que les ponen asientos especiales a los más importantes y ricos y a los otros, los del montón por allá de atrás. Pero ya después lo hacen y sienten que eso no, que eso está bien, que así es que tiene que hacerse. Porque escuchan entonces espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores se refiere a los profetas, que pierden el discernimiento cuando cauterizan su conciencia por no tener un corazón limpio y, y reciben profecías falsas, que así lo llamaban en el Antiguo Testamento en varios lados, que profetas verdaderos que vendieron su corazón, se vendieron y entonces llegan y reciben demonios que les hablan y ellos dicen, no, pues me habló lo mismo que siempre me habla, eso es de Dios y lo van creyendo que es de Dios y son profecías falsas. Y doctrinas de demonios se refieren no a profetas sino a maestros, que enseñan cosas que parecieran que sí, pero son demonios que coordinan la Biblia mal coordinada, versículos sueltos, fuera de contexto, para llevarlos a apostatar de la fe. Apostatar significa apartarse. O sea, se refiere a que ya tenían la fe y se apartaron de la fe genuina, ¿no? La fe genuina es la que, por ejemplo, yo obedezco, porque le creo, él sabrá por qué así me mande lo que me mande. Si me dice no se endeude, no le deba nada a nadie, lo hago aunque se me venga el mundo encima. Y la fe genuina es que yo le creo que las circunstancias malas son para bien y le doy gracias. Pero la fe de hoy en día es no. Yo hago lo que yo quiero y mi fe es que Dios me va a dar lo que yo quiero y lo que yo quiero porque le creo. Y si le creo me tiene que dar porque le creo. Ellos ya creen que así es. Le tuercen el brazo a Dios porque le creen y porque confiesan y declaran y decretan. Eso es apartarse de la fe. O como dice más abajito, naufragar en la fe. Se ahogaron, se hundieron. No van a llegar al otro lado, el barco de la fe. No se van a salvar. Hagamos un diagrama rápido de estos últimos puntos. Piedad, verdad. De la conexión que hay entre la piedad y la verdad. Sí, conocimos a Cristo en primer lugar, pero de ahí en adelante, conocer la verdad completa y plena depende de la piedad. Corazón limpio, más buena conciencia, más fe no fingida. Eso es lo que él resume, lo que es la piedad. Dice, si mi corazón es limpio, buena conciencia y fe no fingida. Conoce la verdad. Doctrina correcta. Porque la doctrina, la verdad, es según la piedad. El conocimiento de la verdad es según la piedad. O en otras palabras, en otro pasaje, Oposición, persecución, padecimientos, ultrajes, porque no fue por error, ni impureza, ni engaño. Denuedo. ¿por qué tuvieron denuedo en continuar a pesar de esas cosas? Porque lo que están diciendo es la verdad. ¿Sí? El cristiano verdadero sí va a tener siempre oposición, persecución y padecimientos y ultrajes. Pero sigue adelante con denuedo. Eso es lo que hace la verdadera piedad.
No encubre avaricia, Dice que no habla con palabras lisonjeras también, que se me olvidó en este dibujo. no busca gloria de los hombres, no habla para agradar a los hombres, sino a Dios. Habla tras ser probado el corazón y aprobado por Dios. En la primera dice que la evidencia externa es el denuedo, pero además dice Dios es testigo y ustedes también son testigos de cómo yo viví una vida santa y reprensible delante de ustedes y cómo yo no estaba haciéndolo con avaricia escondida, ni estoy buscando gloria que me vean, ni lo hago para agradarlos a ustedes. Digo lo que hay que decir y nada de palabras lisonjeras. Y una vez que Dios prueba mi corazón y me aprueba, entonces, Dios le confía el Evangelio. entonces una persona sabrá tanto el Evangelio como sea una vida piadosa. Sabrá con más correctamente, más ajustadamente el Evangelio cuanto tenga piedad. Y miremos lo contrario, El que se desvía de la piedad cae en el error. que es lo que dice ahí. Ellos se desvían de estas cosas claves de la piedad. ¿Y cómo lo dice? Hipocresía, mentira, cauteriza la conciencia. Entonces, cuando la persona mantiene ahí en su hipocresía, su tapadera por debajo y le toca mentir, va a llegar a un punto que cauteriza la conciencia y ya no siente nada y le suceden varias cosas. Se corrompe su entendimiento. Es privado de la verdad. Vana palabrería. No entiende ni lo que afirma. Ni lo que habla ni lo que afirma categóricamente. Entonces, él va a perder esa capacidad. Y él está ahí habla y habla y habla cosas, pero no está metido. No puede ver lo esencial de la Biblia. Se envanece. Se cree un doctor de la ley. Se opone al glorioso Evangelio. Ahí termina uno de los pasajes que no leímos completo porque no cabía en el espacio, cómo esa persona se termina oponiendo al Evangelio, al hablar tanto de la ley inocente en cuanto a los mandatos, como los judaizantes mesiánicos, por ejemplo, muchos mesiánicos, como los de hoy en día, que cogen las promesas de la ley, que son eternales, que no son las promesas del Evangelio, que son celestiales, y se agarran de esas promesas y las vienen repitiendo y terminan oponiéndose al Evangelio. Espíritus engañadores. Doctrinas de demonios. Entonces la primera ya no entiende la verdad, en el segundo bloque ya él se cree que se las sabe todas, envanecido, siendo que no es así, y eso es lo que más ve uno jactándose en toda su posición, y pierden el discernimiento espiritual. No saben a qué horas eso no vino de Dios sino del diablo, pero lo recibieron y lo creen y lo defienden y salen a la defensa de todo eso. Naufraga en cuanto a la fe. Se aparta de la fe genuina. Que es lo que se llamaba apostatar. Se mete con una fe equivocada. Ese es en resumen entonces la piedad que Dios enseña, que sin eso, o sea, en lo que Pablo enseña es que todo el evangelio se forma es en lo de adentro y no tiene nada que ver con lo de afuera. Y si está en lo de adentro, mi vida será agradable a Dios y segundo, mi entendimiento de la Biblia, Dios lo abre para que yo lo pueda recibir plenamente.